ejercicios, ejemplos que tienen que ver con las fórmulas y cosas que les voy a dar ahora, ¿verdad? Entonces, yo ya estaba preparando en adapté la otra pizarrita que uso en la otra materia, en la otra universidad, porque bueno, obviamente ahí me la dieron, ¿no? Entonces, voy a ver si puedo compartírselas. Entonces, ahí les he puesto, por favor copien esos, son datos de algunas fórmulas que vamos a ocupar en algunos de los ejemplos que les he puesto o de los ejercicios que les he puesto a ustedes. Fórmula del error absoluto, cómo se representa. El delta X se refiere a la sensibilidad que tiene, que pueda tener un aparato. La sensibilidad se refiere a cuál sería, por decir así, su margen de error en las medidas que nos pueda dar, en los datos que nos pueda dar. Por ejemplo, en una regla común y corriente me parece que la medida más pequeña que tiene la tenemos en milímetros. Quiere decir que cada rayita más pequeñita sería 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. En una regla, yo les podría decir que su sensibilidad es de 1 milímetro, porque es la medida más pequeña que es. Y entonces a eso se refiere eh, este delta X, el delta X que ustedes están viendo por acá. Entonces, esa se refiere a la sensibilidad de un aparato. Tenemos el error relativo, que es la sensibilidad entre X por 100, una desviación promedio, ahí tienen la fórmula, la desviación relativa promedio, el error absoluto, ya cuando tenemos que trabajar con T-Student, les he puesto yo ahí una tabla 1, 5 tablas creo que son pequeñitas y son, eh, creo que yo las escribí, están con mis números y mis letras. Son las que nos van a servir para trabajar en este día. Y el porcentaje de la dispersión. Entonces me avisan cuando hayan copiado eso, por favor.
¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Sí, 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 la puedo borrar, ¿verdad? Con usted ya les di clase con la pizarra acrílica donde yo me doy vuelta y estoy escribiendo con el plumón. Y hoy que estoy probando esta pizarra interactiva, ¿con cuál se sienten más cómodos? Con esta se mira mejor. Se mira mejor, ¿verdad? Va, de acuerdo. Solo que con esta lo que yo veo que a veces cuesta un poquito algunas letras, algunos puntos, pero bueno, ahí nos vamos a ir arreglando. Bien, entonces les voy a dictar un problema. Escriban, por favor. Se ha medido la duración. Se ha medido la duración de un determinado intervalo de tiempo. De un determinado intervalo de tiempo. Mediante un cronómetro cuya sensibilidad es de 0.1 segundos. Punto y seguido. La medida se repitió 3 veces. La medida se repitió 3 veces. Y los valores fueron los que están ahí, 24.7 segundos, 25.1 segundos y 24.8 segundos. Punto y aparte, literal A, exprese correctamente cada medida. Exprese correctamente cada medida. Con su respectivo valor absoluto. Literal B, decida razonablemente si son suficientes las 3 medidas realizadas siguiendo el criterio dado en la tabla 5. Siguiendo el criterio dado en la tabla 5. Y literal C. ¿En la tabla qué? Número 5.
5. Y literal C, calcule su error relativo. Bien, si trabajamos en el literal A, le está diciendo que cada una de estas medidas tenemos que expresarlas correctamente, y eso creo que se expresa en lo que yo les mandé ahí como la tabla 1. Entonces, el primer valor es 24.7, los puntos me dan problema, punto 7, más menos su error absoluto, que es 0.1. En el caso del segundo valor sería 25.1 más menos 0.1. Y el tercero 24.8 más menos 0.1. Si se fijan en esta expresión, se debe tener muy en cuenta las cifras significativas, que es lo que veíamos en una de las clases anteriores. En el literal B me dice que decida razonablemente si son suficientes las 3 medidas. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es determinar, les puse una fórmula ahí que es la dispersión promedio y la desviación promedio relativa. Quiere decir que en el literal B yo voy a utilizar esta fórmula. Es valor absoluto, no es eso. Entre n. Y entonces habría que hacer para cada uno de ellos. La media yo ya la determiné. Verifiquen ustedes si llegamos al mismo valor. Me da 24.87. Si voy con el primer valor, es valor absoluto. Y son 3 medidas. Entonces, si hacen eso en la calculadora, ¿me podrían decir cuánto les da? Para ir comparando si lo hice bien.
Me avisan cuando tengan un valor. 16.57. Así, Cero punto dieciséis me sale a mí. ajá, eso le iba a decir. A mí me dio 0.156 y sí se puede aproximar a 0.16. Verifiquen por ahí. Entonces, de una vez vamos a encontrar el error relativo porque ese es el que me permite a mí poder determinar si han sido suficientes esas medidas. Tenían ustedes esta fórmula por ahí también, que se refiere al error relativo también. Eso significa que aquí me dio 0.16. Entre la media que tenemos 24.87 por 100. Eso, si ustedes lo hacen, creo que aproximado podría darme o podríamos dejar 0.64%. Entonces, este es el error relativo, pero este valor es el que me va a poder determinar a mí si fueron suficientes las 3 medidas que se hicieron. Si usted se ubica en esa tabla número 5, no sé si la tienen ahí ustedes. ¿Alguno la tiene ahí? Sí, Vale. En esa tabla, en la primera columna estamos hablando de los errores y en la segunda columna le da el número total de medidas a realizar. Si en la primera columna le da un valor menor que el 2%, la conclusión es que bastan 3 medidas. Si el número al que llegamos oscila entre 2% y 8%, la conclusión es que se necesitan como mínimo 6 medidas. Y si el valor al que se llega del error relativo es mayor que el 15%, entonces la conclusión es que necesitamos como mínimo 50 medidas. En nuestro caso, como nos dio 0.64 y este valor es menor que el 2%, nuestra conclusión es que sí son suficientes 3 medidas. La E es la que me sale fea aquí. 3 medidas. No sé si ha quedado claro este ejercicio. Fíjense que, dígame. Allí se resta el 24.7 menos el 24.87 y Así es. después se va sumando. Se van sumando, solo que acuérdese que como están entre valor absoluto, el valor siempre le va a salir positivo. Entonces usted va a restar esto, el resultado de este, más el resultado de este, más el resultado del tercero, entre 3. De ahí salió ese 0.16. Pero es valor absoluto. Aquí les decía, aquí se me fue el corchete, pero después lo pinté como una barra, porque es valor absoluto. ¿Alguien más tiene una consulta? No, licenciado. No ha quedado claro. Sí, le quedó claro. Sí. Es que como escuché un no licenciada, dije yo los dejé perdidos. Muy bien, gracias. Como si usted dijo que si habían dudas y le dije que no. Perdón. Se me había olvidado cómo había redactado la pregunta. Gracias. Está bien, no hay problema. Vale.
¿Terminaron de copiar esto? ¿Puedo borrar o me avisan? Sí, ya, licenciada. Ya, ¿verdad? Va, entonces voy a borrar porque voy a dictar otro ejercicio y lo van a ir haciendo ustedes y me van a ir platicando qué van a hacer. Vamos a ir comparando respuestas. Bien, les dicto el problema. Se desea encontrar la intensidad de corriente que atraviesa un determinado conductor situado en un circuito, punto y seguido. Situado en un circuito. El amperímetro utilizado tiene una sensibilidad. El amperímetro utilizado tiene una sensibilidad de 0.5 miliamstrong, creo que se lee eso. En la escala correspondiente, punto y seguido. La medida se repitió varias veces y los valores obtenidos fueron los siguientes. Y son los que les he puesto ahí en la pizarra. Ya. Ya, literal, llegaron al 46.5 ordenados cronológicamente. Literal A. Decida razonablemente si son suficientes. Las medidas realizadas. O si podría haberse conformado solo con las tres primeras. O si podría haberse conformado solo con las tres primeras.
literal B. Determine la sensibilidad del aparato. Determine la sensibilidad del aparato con una probabilidad del 60%. Y literal C. Exprese correctamente la media aritmétrica con su respectiva sensibilidad. Punto. Bien, ¿qué es lo primero que tendrían que comenzar a realizar? Sacando la media, digo. Exacto, sacando la media aritmétrica. Una vez habiendo sacado la media aritmétrica, ¿qué procedería? Contra el porcentaje relativo. Exacto, muy bien. Entonces trabajen, de ahí quizás solo me dan los datos ya finales.
¿Cómo van? Por lo que me dicen de la cámara, no se preocupen, yo la tengo, apago la mía porque una vez estoy compartiendo esa pizarrita, yo ya no los veo a ustedes. Bien, yo creo que ahí van trabajando, van avanzando. ¿A qué valor de media llegaron? Ya deben de tener algún valor. $46.7 llegué yo, pero creo que es mucho. No, eso me dio a mí. También a mí, eso me dio. No es mucho porque acuérdese que aquí tiene un 45.5 y a lo mejor ese valor lo hizo dudar, pero tenemos un 48 y un 47, entonces eso hace que la media le dé eso. No sé si alguien ya llegó a un valor de D barra. $0.84. 0.84. Por decimales no nos da lo mismo. Me dicen los demás si les da eso. ¿Alguien ya encontró el porcentaje del error? $1.79 me da el porcentaje. 1.59 con el valor de ese 0.84. 79. Ah, perdón. Sí, ya lo sentía yo muy disparado ese 5. Vale, da 1.79. Sí, ese es el valor. O algunos pueden aproximar a 1.8, no hay problema. Fíjese que si nos ubicamos en la tabla 5, estos son datos de la tabla 5. Me dice que si el valor al que yo llego es menor que 2, basta hacer 3 medidas. Y si el valor oscila entre 2 y 8,
6 medidas son las que se debieron hacer. Si a mí me dio 1.8 o 1.79, este valor se ubica acá. La conclusión sería que no debió haber hecho 5 medidas, sino que bastaba las primeras 3 medidas, ¿verdad? Por el valor el que me dio. Si me hubiese dado un valor entre esos dos, entre el 2 y el 8, la conclusión tenía que haber sido que no podía conformarse con las 5 mediciones que hizo, tenía que haber hecho 6. Pero, como repito, el valor me dio menor que 2, la conclusión es que no necesitaba las 5 medidas que hizo, podía conformarse con las primeras 3. ¿Me di a entender en eso? Sí. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces vamos ahora al otro literal, que lo que me pide es que determine la sensibilidad. Fíjese, la sensibilidad usted ya la conoce, porque aquí se la está dando el problema. Pero tenemos aquella fórmula donde sacamos raíz cuadrada, utilizamos una t-student para todos estos valores. Esa es la tabla que vamos a utilizar para descubrir cuál es la sensibilidad real del aparato que nos dio todos estos valores. Sí, me parece que le dio una sensibilidad del 60%. Vean de las tablas que les di. Tiene que estar una de las tablitas pequeñitas donde están esos porcentajes de acuerdo al número de muestras que se da. Aquí ya no encuentro las mías. Me parece que es la tabla 2, porque la tabla 2 es para 6 mediciones. ¿Cuánto vale la t-student en la tabla 2 para n igual 6? Quiero que me digan para poder comprobar si la tienen ahí y me estoy dando a entender. 0.92. Exacto, con ese 0.92 es que se va a trabajar la t-student en aquella fórmula donde yo tengo que la sensibilidad o el error absoluto es delta x igual a t, raíz cuadrada de la sumatoria de x menos x barra al cuadrado entre n menos n por n menos 1. ¿Ubicaron ya todas esas fórmulas? De ser así, pues hágame el favor de meter los datos y veamos a qué sensibilidad llega.
Pero fíjate que no sé si regañar o felicitar a la... Me avisan cuando alguien haya llegado a algún resultado. Lick, yo no escuché la fórmula bien. Es la fórmula de las que copiaron al inicio, la que tiene un radical grande, una raíz cuadrada grande. No sé si ya la vio, de las que copió al inicio, que le puse la pizarra llena de fórmulas. Sí, ahorita lo acabo de ver. Sí, esa es la que vamos a ocupar. Clic 0.4735 da. Sí. No podemos quedar con 0.47. Si se fijan, prácticamente lo podemos aproximar a 0.5. Por lo tanto, hemos comprobado que la sensibilidad, observe, es correcta con respecto a los datos que nos ha dado, ¿verdad? Aquí yo solo puse esta pregunta con el fin de comprobar si realmente 0.5 era la sensibilidad del aparato. Habrá ejercicios donde no tengamos la sensibilidad porque simplemente no la vamos a ocupar y ocupemos esta fórmula para encontrar la sensibilidad del aparato. Yo creo que ahí en ese aspecto ya estamos claros, ¿verdad? Porque me imagino que algunas personas todavía están trabajando.
Algunos ya terminaron. No sé si llegaron a esta misma respuesta. ¿Alguien más llegó a esta misma respuesta? Solo Eduardo, trabaja rápido. Dick a mí me dio 0.25, pero no sé si el X inicial se va a tomar de 0. No, perdón, de 45.0. No es 45.0, es 45.5. Usted puede tomar los datos así como se los di en el primero, pero no hay ningún 45.0, sino 45.5. Sí, ahorita estaba viendo. Sí, lo puse 45.0 menos la media que sería 46.7. Todo eso al cuadrado dividido por 20. Exacto, pero usted primero va a hacer la sumatoria de todo eso. No es 45.0, usted va a poner 45.5 menos la media, el resultado al cuadrado, más 46 menos la media, al cuadrado, más 45.5 menos la media al cuadrado, más 47 menos la media al cuadrado, más esto. Hasta que he hecho toda esa sumatoria, hasta entonces la va a dividir entre 20. Y el resultado le va a sacar raíz cuadrada. Vale. Hoy sí, gracias. Por eso es que a lo mejor se le disparó un poquito. Usted fue dividiendo entre 20 cada uno y no era así. ¿Alguien más necesita ayuda en algo? Esto que tengo acá, ¿lo podemos borrar? Sí, Con respecto a la conclusión del ejercicio, ¿estamos claros? sí, les entiendo. Bueno, al menos yo veo que solo una persona me comprendió. Vamos a hacer un último ejercicio. Este está cortito. Lo que está largo es la redacción. Ya tenemos una hora de estar por acá. Les dicto el problema. El periodo T mayúscula, el periodo T de un péndulo simple, el periodo T de un péndulo simple, coma, cuando el ángulo de desviación con la vertical es pequeño, viene dado por la ecuación, y copian esta que les acabo de escribir. Una pregunta. Dígame. Es un 2 el que está antes de pi. 2pi raíz cuadrada de L sobre G. Ok, gracias. ¿Ya copiaron la fórmula? Donde L es la longitud del péndulo, y G la aceleración de la gravedad.
punto y seguido. Se ha medido la longitud y resultó ser. Se ha medido la longitud y resultó ser. Copian este L. L igual 24.56 más menos 0.5 centímetros. Punto y seguido. Calcule y exprese correctamente. Calcule y exprese correctamente el periodo del péndulo y halle el error relativo porcentual. Punto y coma. Y halle el error relativo porcentual. Punto y coma. Tome como valor de la gravedad. Tome como valor de la gravedad y tome este, G igual 9.8 más menos 0.1 metros sobre segundo cuadrado. Terminaron, ¿verdad? Vale. Si se fijan, tengo que la longitud me la está dando en centímetros y la gravedad me la está dando en metros sobre segundo. Lo que tenemos que hacer es pasar la longitud a metros también para trabajar con las mismas unidades. Recuerde que no se pueden mezclar unidades diferentes. Dividiendo entre 100 todo, creo que aquí me quedaría por favor, ¿me le pueden poner otro cero acá? Acabo de ver que me comí un cero aquí. Es 0.05 centímetros. Porque cuando divido 0.05 entre 100, le da 5 por 10 a la menos 4. O sea, lo pongo mejor así. Y ahora ya me quedo en metros. Lo primero que me ha pedido este problema es que quiere el valor del péndulo, pero le está dando una sensibilidad. Entonces vamos a encontrar el valor del péndulo por exceso, que es cuando se le suma la sensibilidad, y por defecto cuando se le resta. Si lo hago por exceso, yo voy a tener esto. La longitud cuando 0.2456 yo le sumo 0.05 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto me da? $0.2461, ¿verdad? Dividido entre la gravedad y también lo voy a hacer por exceso, que en este caso me valdría 9.9. Me va a dar un valor. Y si lo hago por defecto, le voy a tener que restar 0.9
2456 menos 5 por 10 a la menos 4. Me parece que eso me da 0.2451. Y como ahora le voy a restar, ahora me va a quedar 9.7. Cuando usted realiza esas dos operaciones, ¿a qué valor del péndulo llega? ¿Verdad que llegamos a 0.99 acá? Y me parece que aquí también. Si no concordamos, me dicen. Sí, le queda. Sí, ¿verdad? Entonces, fíjese, ya sea por defecto o por exceso, llegamos a que el valor del péndulo es el mismo, ¿verdad? Porque la sensibilidad no es mucho. Ahora le está pidiendo el error relativo. Entonces, el error relativo es igual a la sensibilidad, que es la que tenemos por ahí. Aquí no tenemos media. Si se fijan, aquí no tenemos media aritmétrica, solo tenemos un valor. Por lo tanto, lo voy a dividir entre el valor por exceso y ese valor por defecto. Si lo hago aquí, me va a quedar 5 por 10 a la menos 4 y en el valor donde le sumamos la sensibilidad. Y voy a hacer exactamente lo mismo acá, pero por defecto. Bien, ¿a qué valor llegaron en el primer dato? Cero punto veinte. 0.20 y 0.20. Muy bien. Entonces, si se fija, ya sea por ese exceso o por defecto, llegamos al mismo error relativo. Es lo que hemos venido viendo, se recuerda, desde el inicio que veíamos los errores, la propagación de errores. Que ya sea que se hiciera en suma resta o multiplicación división, no había gran diferencia entre esos errores. No sé si hay preguntas. ¿Puedo quitar la pizarrita? ¿O están copiando? Sí, Sí, ya la puedo quitar. Vale. Bien, entonces, así como los ejercicios que hemos hecho ahorita, es como vamos a utilizar las fórmulas que les he dejado, ¿verdad?
¿cuántos ejercicios de estos más o menos son los que les puse en esa guía de trabajo? Si alguien la tiene ahí me podría recordar, porque yo no la tengo aquí a la mano. Me parece que eran 3, corríjame si me equivoco. De los anteriores sí eran 3, que eran de los De mínimo cuadrado. Ajá, mínimos cuadrados eran 3. Y había uno que estaba abajo, que creo que lo resolvimos, que era para clase. Ajá, entonces, digamos, ejercicios parecidos a estos que acabamos de hacer ahorita, no hay muchos, solo habrá 1 o 2 en esa guía. Solo Dos uno ahí, hay. dos ahí. 2, hay 2. Ah, vale. Entonces, como esos 2 ejercicios no los han hecho, entonces resuélvanlos y eso que sea la primera tarea que me van a entregar. No sé cómo estarán ustedes en cuanto a las actividades con otras materias. Si creen que para el viernes está bien la fecha de entrega o el lunes. Lick, Para el lunes. Dígame, Eduardo. en la guía creo que un ejercicio hay nada más que el 4, no sé si se confundieron. Ah, Y va, creo entonces. que es el mismo el que hizo usted de los miliamperios. Uy, ya pues no, entonces voy a poner 2. Entonces, gracias, Eduardo. Entonces voy a revisar eso y voy a modificar, no ahora, porque después, ahorita sigo con clase y termino hasta las 7:30. Entonces, mañana en la mañana voy a modificar un par de ejercicios, solo 2 les voy a poner y esa que sea la tarea. Lo van a resolver como tarea para entrega. Entonces, en ese caso, creo que lo más conveniente es que la entrega sea para el día lunes, ¿verdad? Para que ustedes no lo trabajen tranquilo y no les vaya a chocar con otras actividades. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, Lick. Sí, Lick. Muy bien. Entonces, los estaríamos llegando hasta aquí. Estoy pendiente, Eduardo, por el problema que tuve con la computadora, es que no he podido subir el link que usted me mandó, ni la práctica, ¿verdad? Pero yo espero que ya a partir